Creo que ya tenemos al doctor Lorenzo Meyer y le vamos a dar la bienvenida. Y le tengo al doctor, además le cambié a Álvaro Delgado, que pues tiene tuvo un viaje a una reunión por el señor Fabricio Mejía, que creo que ustedes dos pues más o menos se llevan bien. Nos conocemos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí estábamos comentando, doctor, que a mí nomás no puedo decirle Lorenzo y hablarle de tú. Ya Dile sabes, Lorenzo. Dile Lorenzo. Voy a intentarlo, pero no lo prometo porque soy muy norteño. Comentábamos el momento que se vive, si es, decía Fabricio, es un momento peligroso. Si hay un momento histórico, evidentemente, pues vamos a ser testigos de una transición como no se ha dado, de izquierda a izquierda, para empezar, a una mujer, 200 años después de nuestra independencia. O sea, sí es un momento, un contexto histórico, pero al mismo tiempo la crisis de la oposición, y ahí le suelto la pregunta, ¿qué consecuencias puede tener? Porque eso es un vacío. Bueno, sí, es buena la pregunta y ya vi que Fabricio dijo que tiene sus peligros. Yo los disminuiría mucho eso, porque el grueso de la sociedad mexicana no parece dispuesta a entrar en ese juego. Me imagino que es como cuando los trumpistas irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos. Era una turba espeluznante, pero el sistema político norteamericano siguió normal, como si esa turba solo hubiera sido un pie de página. No lo fue, no es un pie de página, sigue siendo parte de la memoria inmediata de los norteamericanos y de todo el mundo que vio aquello entrar al Capitolio. No lo esperaban y dice Fabricio, un gobierno de izquierda no emplea la fuerza. Bueno, hasta cierto punto, porque ya la policía se mostró ahí en Jicotencatl sin agredir, simplemente está ahí deteniéndolos. Yo creo que esa es una buena estrategia, pero que sí esté, porque si se repite lo de en pequeño, lo de el Capitolio de los Estados Unidos, creo que no sería precisamente una buena solución a este problema. La oposición sí está enojada, está frustrada, muy frustrada, pero el país en su conjunto no muestra mayor preocupación. Es cierto. Todo sigue normal. Hoy tuve una entrevista y la pregunta es, ¿qué significa el hecho de que una mujer sea presidenta? Bueno, sí significa mucho y a la vez ya se asimiló y ya no se pregunta uno, qué barbaridad, una mujer, ¿qué puede hacer? ¿Qué va a pasar? No, nada. Ahí la diferencia entre presidenta y presidente ya se asimiló. Hay muchas cosas que me da la impresión la sociedad mexicana ya aceptó como rutina, como propia, y que solamente falta que la oposición lo haga. Va a llevar su tiempo, pero yo no tendría, no le pondría como tú, Fabricio, eso de que una cosa muy peligrosa. Las oposiciones sí son peligrosas cuando se lanzan por la vía violenta, cuando hay los grupos armados, cuando hay, ¿te acuerdas en Argentina, no es que fuera oposición, sino que era el propio gobierno, pero la
Alianza Anticomunista Argentina, la AAA. AAA. Bueno, ahí sí, la cosa sí se pone realmente difícil. Pero por ahora son puros exabruptos, así a la Lili Telles, que uno dice, pobre del presidente del Senado, ¿qué va a hacer? Bueno, pues tolerar eso hasta cierto punto, que pase como algo inevitable, pero no sustantivo. Así que yo no tendría, mi preocupación es de largo plazo, mediano plazo, el tema de la mala distribución de la riqueza, la desigualdad, la dificultad de volver a recuperar el control territorial de en ciertos estados, que el crimen organizado sigue vivito y coleando y no se le ve una solución a eso. Ahí sí tengo preocupación de cómo solucionarlo, pero que la oposición ande, como ahorita vimos a Fox, traición a la patria, el mundo entero está viendo esto. Bueno, pues es Fox. Pues, ¿qué se esperaba? Es como Trump. ¿Qué se esperaba de Trump? Se están comiendo a los perros, y a los gatos. A los gatos. Qué horror, el país se va a caer. Son exabruptos de la derecha que no creo que por el momento sean particularmente importantes. Lo importante está en la propia izquierda, en cómo se va a organizar esta responsabilidad que se acaba de echar de dirigir la transformación del régimen político, que ya se empezó, ya es imposible volver atrás, pero no está realmente muy afianzado el nuevo régimen, y ya se fue se va a ir, perdón, el líder carismático. Entonces la izquierda gobernante va a tener que asumirse en un contexto ya muy normal, ya sin ese liderazgo, en donde la dirección de la política requiere de un partido que como partido sea más coherente, más fuerte, y vaya que si tiene incoherencias ese partido, vaya que si tiene problemas potenciales internos, pues es una Macedonia, eso son de todos los colores, de todos los tipos. Claro que hay un núcleo central que sí es de izquierda, que sí ha mantenido coherencia, y que la presidenta pues pertenece a ese grupo, que desde que se inició como jovencita en la actividad política, a la vez que en la actividad académica, supo cómo transitar por los dos caminos. Ella sí no tiene ni pasado priista ni nada por el estilo, es muy coherente, es muy articulada. Como líder ya pasó el momento más crítico, que fue derribar las murallas del antiguo sistema. La última es esta del Poder Judicial. Fuera de estas ya se cayeron. La presencia de los poderes fácticos, bueno, esa sigue siendo un hecho, pero por ahora no hay realmente la oligarquía que existió en el pasado reciente, de esos grupos económicamente fuertes que estaban, la diferencia entre ellos y el gobierno ya no se veía. Claudia Sheinbaum dice, yo voy a mantener esa distancia, el gobierno por un lado y los grandes capitales por el otro. Vamos a tener que hablarnos y vamos a tener que negociar, y bueno, está bien,
pero ya no se van a confundir, al menos esa es la promesa. Entonces, la administración de la normalidad del nuevo régimen que apenas empieza, sí está difícil, pero esa es la ruta. El líder que se va ya a Palenque es todo un fenómeno. Realmente, ese sí que es, como le gustaba decir o le gusta decir a Andrés Manuel, que es el ejemplo en todo el mundo. México tiene la cultura política más interesante de todo el mundo, etcétera. Yo sí creo que él es un fenómeno que no tiene por ahora algo comparable. Y lo más interesante, que todavía la oposición va a decir que no es cierto hasta que se pruebe lo contrario, que él se retira. Él, en la historia mundial, los líderes carismáticos o se mueren en el puesto o se van finalmente al desprestigio. Andrés Manuel está en el momento cumbre de su prestigio, de su poder, de su labor constructiva, y se va casi, es como un acto de magia. ¿Me ven aquí ahora? Ahora ya no me ven. Y ya me fui. Oye, Si me llaman... Hay varios, no hay varios ejemplos, Lorenzo, de líderes carismáticos que se han retirado. Por ejemplo, Danton hace la revolución y dice: a mí lo que me gusta es pescar, y se regresa a su tierra y va a pescar, y el problema es que lo mandan llamar de nuevo y le cortan la cabeza. Exacto. Lo matan. Lo matan. El otro caso sería Pepe Mujica, que se retiró, aunque siguió activo, pero se fue a su rancho a cultivar jitomates. Sí, tienes razón, Fabricio, pero también aquí es cosa de dimensiones. Claro. Ser líder carismático en Uruguay, y que conste que no lo digo de mala fe. No, pues son poquitos. Es un país muy chiquito, menos complejo que México, sí. Y donde sí hay una izquierda y derecha. Ya vemos que la derecha está ahora en el poder, pero no tiene esa dimensión que se tiene en México, porque probablemente, no soy experto en Uruguay, hace mucho tiempo que fui, pero lo que vi es que no hay una polarización en el sentido de riqueza-pobreza, riqueza extrema y pobreza extrema. Esos conflictos sociales heredados desde la colonia. El Uruguay es más reciente, es más joven en cierto sentido como nación, porque si bien todos nacimos como estados nacionales en los 1820s, el contenido de esas naciones, en nuestro caso, sí es viejo, porque sí, claro. Sí es viejo y complejo. Uruguay es más, iba yo a decir, simple, pero no que sea simplón, sino es más fácil de aprender, de entender, de gobernar, que puede ser brutal. Bueno, pues el propio Mujica experimentó la brutalidad de la dictadura militar anticomunista apoyada por Estados Unidos, pero bueno, ese es un ejemplo que tiene razón. Otro ejemplo, y ahí es donde veo yo ciertos problemas, es por ejemplo Perón. Claro. Perón sí es un líder carismático y no supo retirarse a tiempo. El problema de los líderes carismáticos es que
no tienen la continuidad es imposible. Tiene que hacerse el liderazgo de otra manera. Y creo que nosotros lo podemos lograr con este cambio de gobierno. Es una etapa distinta en donde la presidenta va a actuar más como la administradora y la encargada de poner orden en este momento que es único, de cambiar de régimen y de manera pacífica, pero se descompusieron muchas cosas antiguas y todavía no se encuentra en la cuadratura del círculo de lo nuevo. Y el caso de el Poder Judicial pues es un ejemplo. Están allí, como se señaló, sus enemigos queriendo entrar a la sede del Poder Legislativo y haciendo una especie de pequeño motín. Sí hay que esperar que con inteligencia el paso del tiempo se normalice el que ya estamos en otro contexto político, en otro régimen, y que se tienen que acostumbrar los actores a una conducta más racional, menos emotiva, y a ver qué pasa. Pero sí es un momento interesantísimo. Cuando me invitaron a esta sesión, me dijeron que era para examinar cuál era el legado de Andrés Manuel López Obrador. Pero pues podemos irnos por cualquier lado, no es necesario. A ver, no, está bien, eso que estábamos platicando está muy bien. Contábamos, Álvaro y yo, que el sábado pasado fuimos a Tlaxcala y veníamos, y Álvaro tiene un garnachómetro o un mapa de garnachas tremendo, sabe ubicar una garnacha a kilómetros. Entonces le dije, oye, vamos a echarnos un taco, cabrón, antes de entrar a presentar. Y dijo Álvaro, ahí mero, vámonos, pum, nos paramos y todo, y el taquero estaba haciendo unos tacos de cabeza y estaba lleno ahí de tacos de cabeza, de señores comiendo y todo. El taquero hizo una pausa inmediatamente, estaba la niña llorando, le dijo, mira los periodistas, vente. Y entonces se acercó el señor y la señora y la niña, y la primera pregunta así, sirviendo tacos, sí. nos dijo, ¿va a pasar o no va a pasar la reforma? Así. Sí. ¿Va a pasar o no va a pasar la reforma? En Tlaxcala. Sí. Y le mando muchos saludos a la familia porque se portó increíble. Al taquero, por supuesto. Tacos Chuy, un abrazo grande. Pero eso es conciencia que se inyectó en muy poco tiempo y es conciencia, si quieres, de clase, conciencia política, que se inyectó en muy poco tiempo, relativamente poco, Lorenzo Meyer, en 6 años, y es algo, ¿cómo lo sustituyes? Si se les va quien les enseñó eso. Ciertamente, bueno, quizá el cambio de cultura política, de cultura cívica, se puede rastrear de tiempo atrás, pero de que se aceleró con Morena y con López Obrador, ni duda. Es un fenómeno interesantísimo. Se politizó México de tal manera que yo recuerdo la caracterización que hicieron Almond y Verba, 2 profesores norteamericanos especializados en cultura política ya en los años 60, y que hicieron las primeras encuestas bien interesantes y que ponen a México como un ejemplo bastante, lo hicieron a propósito los miserables, un ejemplo en donde nos ponen a competir con la cultura cívica de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia y
no sé si de Francia, y nosotros. Bueno, eran ganas de ver cómo los morenitos viven su cultura cívica, pero para la época está bien hecho, y el resultado es que México lo caracterizan, sí, como un país con un gran orgullo por su pasado, muy orgulloso de su revolución, que conste que es 1960. 60. Todavía después 63. Se fue desgastando esto. Pero que tiene una cultura de súbdito. Eso es lo que domina, no de ciudadano. Los ciudadanos son pocos, según esta encuesta y la observación es Gabriel Almond y Sidney Verba. Es un libro bien famoso, a mí me llamó mucho la atención. La cultura cívica se llama Gabriel Abraham Almond y Sidney Belva, 1963. 63, yo lo echaba en 60, bueno, por ahí, ¿no? Y creo que ahora, si le hicieran ese estudio a México otra vez, creo que encontrarían que la cultura cívica de ciudadano, es decir, de alguien que tiene conciencia de sus derechos, que exige sus derechos, que participa, que tiene opiniones, que no es indiferente a la política, como este taquero. Por cierto, ¿les cobró los tacos? Sí, no quería, ya sabe, doctor. Le dije, eso está bien, está bien. Nada de aprovecharse de la fama de periodistas. En lo absoluto. Ese ejemplo creo que es bastante afortunado y bueno, porque me sospecho, no tenemos el estudio adecuado, pero que sí hay todavía una cultura de súbditos en ciertas regiones, en ciertas clases, en ciertas familias, pero que ahora ya hay una conciencia de qué es un ciudadano y de qué es una nación. Eso fue lo que nos costó también muchísimo trabajo, hacer de una colonia una nación. Requirió un montón de esfuerzo. Entonces, lo que López Obrador ha venido a significar es eso, es la aceleración de esta conciencia, más que el cambio económico. Los ricos siguen siendo ricos, los pobres, pues sí, tienes razón, Andrés Manuel, ya disminuimos en algunos millones la pobreza, sí, pero todavía es un montón, faltan muchas cosas, pero el hecho de que una buena parte de los mexicanos ya tengan una conciencia distinta respecto de la política, de sí mismo, de su país, de su sistema político, es una gran ganancia. Y bueno, yo creo que por eso la posibilidad de que los medios tradicionales, que están absolutamente en contra del cambio, que le hicieron la vida aparentemente imposible a Andrés Manuel, la nueva cultura cívica mexicana fue el escudo que hizo que buena parte de lo que la prensa, la radio, la televisión tradicionales querían detener, revertir, destruir, pues no lo pudieran hacer, porque ya no están los públicos que ellos acostumbraban manejar e influir. Y sí, el cambio es muy importante, el cambio en la percepción de uno mismo como persona, como ciudadano, como mexicano. Creo que sí tiene un carácter irreversible. Agrego un dato para los dos. Hay un componente adicional. Cuando pregunta el taquero, nos pregunta por la reforma, Álvaro luego le dijo,
Pues dicen que sí, que están los votos. Y él inmediatamente dijo, ¿y cuál va a ser de dónde va a salir el voto que falta en el Senado? No, pues ya Álvaro le explicó ahí que, pero el otro no se la creyó tanto, fíjate. O sea, muy vivo. Pero la segunda parte es mejor porque estaba muy lleno el lugar. De los sentados ahí, inmediatamente empezó a intervenir primero una señora, luego un señor que estaba sentado frente a la señora que no venía con ella, y luego otro señor que estaba detrás de nosotros, que inmediatamente intervino. Entonces se hizo una conversación rápido, se acalló porque cada quien venía con sus familias y demás. Se hizo una conversación de repente de 8 personas o de 7 personas. También fue un tema de cohesión, López Obrador. Y ahí se los dejo a los dos. Sí, yo creo que lo que dice Lorenzo de que no podríamos datar de cuándo empieza esta nueva mentalidad cívica, este nuevo arraigo republicano que yo le llamo, pero no ha pegado el término. Creo que Lorenzo tenía sus reticencias con el término también. Pero bueno, este nuevo arraigo republicano se acelera a partir del 2006 con el fraude de Felipe Calderón. La gente que participa en el plantón empieza a hacer los sitios de internet que en ese momento fueron los primeros medios, que muchos de ellos ya desaparecieron, que utilizaban el internet. Esto lo habíamos visto con Cuauhtémoc Cárdenas también, pero no existía el internet. Entonces era estos bochos con los megáfonos que le llamaban Radio Rebelde, Radio Resistencia, Radio Pueblo, etcétera, que andaban en las colonias diciendo, pues hubo un fraude, Salinas es ilegítimo, tal. Pero esta vez sucedió en internet. Creo que esa confluencia entre la indignación democrática y los nuevos medios y que hubiera estos chavos que estaban dispuestos a pues, lanzar sus mensajes por internet, empezó a acelerar las cosas. Y de tal manera, digamos que parte de la nueva mentalidad cívica incluía no creerle a los medios tradicionales. Era parte de eso que era estar politizado. Si tú veías el noticiero de Televisa o Hechos o lo que fuera, no estabas tan politizado. Lo que había que hacer era recurrir a la información del internet. Y después se empieza a consolidar y cuando uno sale a la calle ve cosas como la del taquero, que son muy sorprendentes del nivel de información que puede tener una señora que está parada en la cola de las tortillas. Que eso la oposición nunca lo vio. Es más, no lo van a reconocer nunca. Que López Obrador es una creación de la gente que es obradorista. Es decir, que si él, digamos, como va a ser, se va a ir a Palenque, el movimiento siente efectivamente cierta orfandad, pero están en la idea de que ellos vigilan el buen camino del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y que no van a permitir que los traidores se salgan con la suya, los tienen bien señalados, son varios, tienen puestos, y digamos que esa politización sirvió de identidad personal y colectiva, que es un poco lo que dice Lorenzo. Es decir, ¿yo por qué tengo que pagar impuestos para que le den un tren a alguien que yo nunca voy a ver en mi vida? La señora que vende miel en la península de Yucatán, que se va a beneficiar con eso. Bueno, pues parte de la politización es decir, sí, efectivamente, porque son mexicanos igual que yo. Y entonces la política empezó a ser una forma de identidad, estar informado, ver la mañanera,
eran formas de identidad, la gente se identifica cuando van oyendo la mañanera, la empiezan a comentar en el Metrobús, etcétera. Y nos había dicho el neoliberalismo que la única manera de identidad era el dinero, era la economía, digamos, por llamarle de alguna manera. Es decir, el subir en el puesto de trabajo, esforzarse mucho y lograr un mejor ingreso. Y resultó que, como estaban cerradas esas puertas de la meritocracia económica, la política, que es lo que nos unifica, nos iguala, nos hace democráticos, es la nueva identidad colectiva de un montón de gente que estaba excluida de la actividad pública, incluso de la información pública. Y entonces creo que es muy interesante porque de pronto muchos nos dimos cuenta que ahí estaba, que López Obrador estaba sostenido sobre esa base y que no era una base que se fuera a ir con él. Doctor Meyer. Sí, Andrés Manuel, además en su discurso, el discurso bastante llano, no vulgar, pero sí capaz de ser entendido por quienes no pasaron por las aulas universitarias. Ese discurso en donde una y otra vez les dice, como mexicanos normales, comunes y corrientes valemos mucho. El valor de una persona no está en su estatus económico, está en otra parte. Es más o menos como, con sus diferencias, como Martin Luther King con los afroamericanos. Una persona educada como Martin Luther King, pero que tiene la capacidad de hablar como los que viven en el gueto y de manera no violenta confronta a los poderes fácticos y a la discriminación y les hace sentir que su valor como personas, como conjunto, es igual a, o mejor incluso, que el de los que se creen sus superiores. Bueno, eso es una contribución fantástica de Andrés Manuel, y de ahí, creo yo, también el enojo, porque no pueden estar enojados porque les quitaron dinero, porque les quitaron parte de su riqueza, de sus bienes materiales. Están enojados porque les quitaron parte de su estatus. El estatus antiguo era que, bueno, yo no soy Carlos Slim, desde luego, no tengo ese dinero, pero soy mucho mejor que ese montón que está abajo de mí. Eso hace que sea yo más o menos importante porque soy minoría, y una minoría pues casi excelente. Y lo que ahora ha pasado es que cuando el líder y el aparato del gobierno se fija en los que están abajo y no le hace mucho caso a los que están arriba, tampoco les quita nada, no les quita un centavo. Se cansa Andrés Manuel de decir los bancos ganaron lo que no merecen ganar por los malos servicios que dan, y no lo merecen, pero ganan mucho. Entonces, si no se les quita recursos económicos, pero se les quita estatus. ¿Cómo ha enojado eso a Salinas Pliego, por ejemplo? Ya no es el personaje, el gran personaje. No, hombre, eso es el que debe impuestos. Sí, no se haga. Claro. Es usted un deudor. Entonces, esa vulgar parte explica mucho del enojo. Claro. El que el señor Noroña esté al frente del Senado, y cómo les ha dolido.
no se fijan en la capacidad que tiene como político, en su comprensión del fenómeno político, cómo maneja él y explica la situación política. No, se fijan en que no debía estar ahí. Debía estar ahí uno, aunque fuera más idiota, pero el más idiota, pero que se vista no con el traje que tiene el líder el presidente de la Cámara, sino con un traje muy claro, adecuado, claro, muy acá. A los gustos de esa clase media. Yo creo que ahí hay un elemento no material, sino cultural. ¿Producto de qué? Pues producto de la herencia colonial, de que, como decía, me dijeron que decía mi bisabuela, aunque todos estamos hechos del mismo barro, no es lo mismo bacín que jarro. Entonces, ella venía del siglo XIX, entonces esa sensación de que sí hay sus distinciones aquí, claro. Y se nace, no es que lo hayamos trabajado, sino que nacimos en esto y no lo vamos a soltar, menos por esta gentuza, y la gentuza les ganó la partida, porque en este final de sexenio, qué manera de ganarle la partida a la antigua estructura cultural, social. Terrible. Sí, no han cambiado mucho los recursos económicos, no han cambiado mucho de manos, pero lo que es el prestigio, sí. Carajo. Exacto. Pues estamos llegando al final del Es que del podríamos programa, hablar con me da Lorenzo pena. 3 horas. Yo les propongo que nos pongamos de acuerdo para repetir esta mesa tan pronto como sea posible, si a ustedes les parece, porque voy a agregar un elemento que nos va a dar ganas de discutir aquí también los tres, o ustedes dos más, que son los invitados de este programa, que es, acabamos de ver también un golpe de realidad, que es que eventualmente, incluso estas fuerzas que tienen todo este peso moral, tienen que recurrir a un inmoral como Yunes. De repente hay eso ahí en la mesa que dices, ¡ay, qué feo, pero me lo tengo que comer! Vámonos. Y te lo comes. Entonces, pues ni modo, es lo que hay. Ahora les propongo que a la brevedad, lo discutamos aquí en esta mesa. Está invitado, por supuesto, el doctor Meyer y Fabricio Mejía, a ver si los conecto tan pronto como yo. Por mí mañana los invito a que estén aquí. Aprovechamos que no está el señor Delgado y terminamos la segunda parte de esta conversación. Podemos transmitir desde casa de Lorenzo. Deberíamos. Lo que acaba de decirse, aprovechando que no está, quiere decir que si estuviera, nosotros no estaríamos. No. Estaríamos más apretados. No, estaríamos más apretados. Pues ya todos estamos muy reñiditos. Salud usted, señor. Ha echado panza, mi querido Álvaro. No. No todos nos conservamos como usted. Usted está delgado. Está delgado. Y no alcanzo a ver al doctor, pero el doctor está delgado. La última vez que lo vi hace poquito. Qué bueno. Pues muchas gracias y les prometo a todos, sabemos casi 50,000 personas en vivo. Más bien conexiones, que son casi 200,000, se calcula, personas en vivo. Entonces, pues les digo a los que nos están conectados que les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que vamos a tratar de repetir esta mesa para ver si discutimos esta otra parte, que es la parte no tan padre de la película, con ganas de pues llegar a conclusiones. Por lo pronto, muchas gracias, Fabricio. No, gracias a ti, Alejandro. Doctor, muchas gracias. Mi querido Lorenzo. Gracias por la hospitalidad en su sitio. Y bueno, nos veremos y qué bueno que veo a Fabricio, porque hacía tiempo que no nos veíamos, Fabricio. Así es, hace tiempo que no nos vemos, pero nos vemos por acá.
Bueno, nos vemos en Radicales. En Radicales sí te sigo ahora. Sí. Que fue buena adquisición, la de Radicales, de tener a Fabricio ahí. Sí, no, estamos muy contentos. Y Radicales, acuérdense que domingo 6 de la tarde. Y se va a poner mañana, porque mañana grabamos. Mañana grabamos. Se va a poner bueno. Lorenzo Meyer, gracias. Fabricio Mejía Madrid, Hasta luego, gracias. buenas noches. Gracias. Un abrazo muy grande. Y a usted, espérese, viene Pedro Mellado. Gracias.